Buenos días a los medios de información. Vamos a acompañar en esta conferencia de prensa al señor Mario García Flores. Él es alcalde de Guamuchitlán, Guerrero. Está en la montaña, este municipio, colindando con Oaxaca y Puebla, y ha sido objeto de amenazas por parte de las bandas criminales que están operando en ese lugar. Ha sido amenazado de muerte. El grupo parlamentario ha decidido apoyarlo institucionalmente. Vamos a dirigirnos a la Procuraduría General de la República, al maestro Renato Sales Heredia y al comisionado de la Policía Federal, el maestro también Enrique Galindo. Vamos a solicitar las garantías que la autoridad y que el Estado mexicano debe dar a las autoridades locales, estatales. En este caso es una autoridad municipal, ya que además de garantizar su seguridad, garantice el desempeño de las funciones de autoridad en este municipio. Entonces le vamos a dejar el uso de la palabra al alcalde Mario García Flores para que haga un pronunciamiento, pero hemos decidido hacer este tipo de acciones que he mencionado. Adelante, Mario. Con el permiso de todos los presentes, agradezco el medio de comunicación, agradezco este espacio y el respaldo de los senadores del PRD, en especial a Miguel Barbosa, coordinador, y Armando Ríos Peter. Desde el Senado de la República hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al gobierno del Estado, al gobierno federal y las instituciones encargadas de procurar la seguridad y salvaguardar la integridad de todos los habitantes de la montaña guerrerense. Me han dado el plazo de 15 días para renunciar. No quiero mencionar los canales por no comprometer a nadie, pero en Guerrero estos avisos no deben ser tomados como juego, ni debemos acostumbrarnos a esta realidad. Es necesario una mesa de trabajo coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El gobierno federal debe reconocer el problema que se ha salido de sus manos. Si no pueden, dejen ayudar. Los ediles y muchos funcionarios de Guerrero no podemos trabajar. Estamos bajo amenaza constante del crimen organizado. Existen muchas muestras y no son pocas las pérdidas. Lo preocupante es que se detienen las ganas de generar desarrollo y progreso, así como buenas políticas públicas. Iniciamos nuestro mandato con un programa de ética y buen gobierno. El motivo principal es promover una cultura fuera de la corrupción, apegada a la transparencia. Sería una traición a nosotros mismos colaborar con los grupos que tanto dañan el tejido social. Esta tarea no es una cuestión de partidos, no debe verse de colores, es de ciudadanos peleando por una vida digna y justa. La montaña guerrerense ha sido escenario del México más desolador. La marginación y pobreza nos han golpeado por generaciones. Hoy, además, tenemos el latente peligro del crimen organizado. A la montaña le falta todo, pero le sobra dignidad. No podemos comprometer en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la seguridad de los habitantes de la montaña. Por ello,
no he aceptado colaborar con estos grupos. No voy a renunciar porque me debo a un pueblo que me eligió, pero debemos pensar en alternativas para que nos dejen trabajar. La seguridad es primero, la organización del pueblo es la opción que nos están dejando. No queremos que se vulneren las instituciones ni dejarnos llevar por la influencia del crimen. También es un llamado respetuoso a los amigos de los medios de comunicación que nos ayuden a difundir y hacer resonancia de esta situación. Su solidaridad nos impulsa. Hay mucha gente que trabaja por sacar adelante y mantener la montaña. Debemos evitar un escenario como se ha dado en otras regiones del país, donde no existe la autoridad y la situación está convulsionada. Urgen estrategias coordinadas, donde la inteligencia reemplace la fuerza y sea posible salvaguardar la integridad de todos los guerrerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros es muy importante acompañar, y yo agradezco a todos mis compañeros y compañeras, porque situaciones de este tipo ya se han presentado en Guerrero. En el municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente, hace alrededor de 3 meses tuvimos una situación similar. Hicimos un llamado muy puntual al gobierno del estado, al gobierno federal, y fue en principio gracias a que se difundió de manera masiva que estaba habiendo este tipo de ataques, este tipo de amenazas a la autoridad municipal, que hubo atención por parte del gobierno. Por más que nosotros estuvimos comentando, señalando, haciéndolo por las rutas en las que podíamos desde el Senado, fue solamente hasta que en un programa de televisión se publicitó que estaba habiendo este problema. Y en ese mismo momento en el que estábamos señalando, en el que el presidente municipal estaba diciendo que lo estaban amenazando públicamente, a la síndica del municipio de Pungarabato le habían secuestrado a su marido. De esa dimensión es el problema que tenemos en el estado de Guerrero. Pero yo quiero destacar que la valentía y la puntualidad con la que habla el presidente municipal es la única forma en la cual verdaderamente se puede empezar a generar condiciones de acción contra la actividad criminal. Muchos otros presidentes municipales, y así lo ha dicho el presidente Mario, prefieren callar por miedo, prefieren pactar, prefieren esa dinámica de diálogo en la cual terminan perdiendo, como lo ha dicho, la capacidad de darle seguridad a los municipios que representan. De tal manera que este llamado es un llamado enérgico, como lo está haciendo la autoridad municipal de Huamustitlán, acompañada por senadores y senadoras, para que el gobierno del estado, para que el gobierno federal cerremos filas primero en cuidado a la integridad personal de Mario García Flores. Segundo, para que se generen de manera inmediata acciones de coordinación, un plan estratégico para que salgamos de los dichos, de los discursos en los cuales nos ha tocado escuchar a los guerrerenses, al secretario Osorio Chong en múltiples ocasiones diciendo que se va a atender a Guerrero. Pues aquí hay un caso específico en que, como lo ha dicho la autoridad, si no pueden, déjense ayudar, y la autoridad municipal, la sociedad de Huamustitlán y por el momento todas y todos los senadores del grupo parlamentario del PRD estaremos buscando cerrar filas y generar cauces de trabajo conjunto. Muchas gracias. Si hubiere preguntas sobre este tema y después si hubiere interés para hablar de otros asuntos, con mucho gusto. Karina. Gracias, buenas tardes. Sobre este tema, otro tema. Sobre este tema, preguntarle Gracias. al presidente municipal si Ya. no teme por su vida y quién lo está cuidando, porque a raíz de esas declaraciones supongo que ya ha tenido amenazas, ya ha tenido amenazas de muerte, y quién lo cuida, cómo lo cuida. Y después, si quiero
después sí sobre otro tema, pero al final, ¿o cómo va a ser? Sí, primero este tema, ¿no? Ok. Con todo respeto, yo creo que todo ser humano siente miedo, pero sobre ese miedo hay un valor civil por mi parte, y vamos a seguir trabajando para ello. ¿Sí? Pero ¿cómo se está cuidando? ¿No tiene Ahorita no tengo escoltas? nada, absolutamente nada, por eso vengo a pedir la ayuda. Entonces, por lo que entiendo, alcalde, hasta este momento no ha tenido un acercamiento con el secretario de Gobernación para exponerle su situación, para que le brinde la protección necesaria del Estado para cuidar su integridad física. No, es el primer, ahora sí paso que yo estoy dando aquí con el señor diputado y el coordinador Barbosa. Esta situación del alcalde prevalece para muchos alcaldes del país. Es el Estado en sus 3 órdenes de gobierno rebasado para dotar de seguridad pública a los ciudadanos en general y a las autoridades. Entonces, a través del grupo parlamentario pediremos la correspondiente reunión con las autoridades encargadas de la seguridad pública en México. ¿Me puedo hacer una pregunta de otro tema? Ya, pasamos. Son 2 preguntas. No, ahí están las de atrás. Es que hay varias sobre este tema. Blanca Becerril. Blanca Becerril. Hola, buenas tardes, senadores. Yo quiero preguntarles al senador Armando Ríos Peter, ¿qué otros alcaldes de Guerrero podían estar pasando por esta misma situación o ya han pasado por esta situación donde el crimen organizado los está pues amenazando y les pide su renuncia, y después al coordinador de los senadores del PRD? ¿En qué otros estados del país hay este tipo de focos rojos con alcaldes? Gracias. Bueno, nosotros hemos venido señalando que en Guerrero hay una problemática estructural en muchas regiones. Cuando cito el municipio de Pungarabato, hay que ubicar que Pungarabato, ciudad de Altamirano, es el corazón de la tierra caliente, y seguramente esa condición la están sufriendo no solamente los presidentes municipales de la región calentana guerrerense, sino seguramente también de Michoacán, seguramente también autoridades municipales del Estado de México. Hoy que ocurre esto en Huamustitlán, pues es previsible que eso esté ocurriendo en la región. Son municipios que están muy cercanos y donde este tipo de actividad seguramente está queriendo involucrarse en la vida cotidiana de los ciudadanos, en esa, digamos, en esas amenazas a los compañeros y compañeras presidentes municipales. ¿Qué es lo que yo quiero subrayar? Aquellos presidentes municipales que tienen la valentía de decir no, aquellos presidentes municipales que tienen la valentía de hacerlo público, el decir no, y aquellos presidentes municipales que cuando se asoman precisamente frente a los medios de comunicación, frente a las autoridades, lo que están contestando es eso. Ellos fueron electos como presidentes municipales para cumplir por el voto ciudadano con una encomienda, y los estamos dejando solos. El gobierno del Estado, el gobierno federal, que es a los que está llamando hoy, tendría que tener una respuesta inmediata. La vez pasada nos tardamos casi un mes, después de que el presidente municipal recibió ese tipo de amenazas, después de que hubo que generar todo un esquema ciudadano para protegerlo, hasta después de un mes hubo atención de parte del gobierno federal. Yo espero que en ese aprendizaje tengamos la posibilidad de que haya una coordinación inmediata, porque si un presidente municipal tiene la valentía de declarar, de señalar y denunciar, entonces otros presidentes municipales van a ver que la ruta correcta es levantar la voz y rechazar cualquier tipo de negociación. Me preguntas, Blanca, sobre qué otros estados. Pues obviamente Michoacán, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, y ahí la confusión es ya de las autoridades presionadas, quienes ya cayeron en las redes del control del crimen organizado también. Es un asunto, a ver, se ha mejorado el esquema de combate al crimen organizado en este periodo, en estos últimos tiempos. No se ha mejorado. Ahí están los reportes de los hechos de sangre de todos los días. Pero para poder explicar, ya que nos metimos al tema de los acontecimientos de Michoacán de todos los días, que ustedes lo registran, le voy a pedir a la senadora Iris Vianey Mendoza nos hable de ello.
Gracias. Los últimos 4 días en Michoacán hemos vivido lo que ha sido un operativo con poca inteligencia, pero sí con precisión en resultados. Debo decir que los grupos armados que hoy son acusados como grupos delincuenciales son los mismos grupos que durante más de un año y medio estuvieron negociando con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Cuando surgen las autodefensas, de manera personal lo dije claro y fuerte, había detrás intereses obscuros y esto sigue sucediendo, pero en aquel momento fueron útiles al sistema para decapitar el cártel hegemónico y no solo se les dejó pasar, sino que se les armó, se les dieron credenciales de portación de armas, se registraron armas largas, armas cortas, y hoy que se da paso a la siguiente etapa de la estrategia, cuando lo veíamos muy sencillo de que llamaran a estas personas a una mesa de diálogo, se sentaran y a quienes tienen antecedentes penales o órdenes de aprehensión se les detuviera y a los que no se les incorporara de manera específica al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da un operativo que genera bastante terror entre los michoacanos. Vemos quemas de vehículos, bloqueos, escuelas cerradas, familias que no salen, los negocios están cerrando, las tortillerías no venden. Con esto tenemos 4 días de un operativo que no digo que sea ineficiente, que era necesario, sin embargo que se realizó con poca inteligencia y nos obliga a todos los senadores y en particular al grupo parlamentario del PRD a exigir que salga la reglamentación necesaria para regular el uso legítimo de la fuerza pública, cosa que no está sucediendo. Tenemos esta iniciativa atorada aquí en el Senado de la República para poder exigir que los operativos se realicen con coordinación, con un trabajo previo de inteligencia y no de manera discoordinada o loca, donde tengamos no solo víctimas civiles, sino terror en la población de manera generalizada. Se da este mismo caso que vemos en Guerrero, en Michoacán, y bueno, la violencia institucional es la que más indigna y la que más estamos obligados a regular. Gracias, Iris. ¿Quién más sobre el mismo tema? Verónica de Buenas W Radio. tardes. Don Mario, ¿sería usted tan amable de recordarnos cuándo fue esta amenaza, cómo la recibió? ¿Fue un mensaje, fue un telefonazo? Quiero preguntarle y saber si en su municipio opera el mando único, quién tiene la seguridad, quién es responsable de la seguridad en su municipio, y como usted, que usted sepa cuántos más han amenazado poniéndoles plazos para que se vayan o los matan. Contestando su pregunta, creo que también debo de ser cuidadoso por cuidar la integridad de mi persona, pero en cuestión de seguridad, precisamente yo como presidente municipal tengo mis policías, pero no es suficiente. Con todo respeto, no somos suficientes. Ustedes saben que el crimen organizado pues, es muy inteligente y precisamente yo vengo a pedir el refuerzo a las policías federales, estatales, y creo que este es un problema de trabajar en equipo. Esta es una problemática que estamos atravesando, no únicamente en el estado de Guerrero, lo estamos atravesando creo a nivel república. ¿Le hablaron por teléfono o le mandaron un mensaje? No, fue llamada, una llamada por teléfono. ¿Y otros temas, señores, señoras? Senador, el presidente del Senado ha señalado que el grupo, el GIEI, tendría primero que presentar sus conclusiones y a partir de ahí determinar si es necesario que permanezca en el país o no. ¿Estaría usted de acuerdo con esta postura? Y Bueno, también, y también preguntarle, ya que se recibe de manera formal la iniciativa ciudadana, la ley 3 de 3, ¿cómo se va a procesar? Gracias. Bueno, el grupo
interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un plazo que vence el 30 de abril para presentar sus conclusiones y todos estamos esperando que así ocurra. Su permanencia no depende del Estado mexicano o del gobierno. La permanencia en México para seguir llevando a cabo una investigación es una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que termina el 30 de abril es el acuerdo que hay para que les permitan el acceso al expediente y tengan posibilidades de darle seguimiento a la investigación y la que está llevando a cabo. Eso es lo que hay, no confundamos. O sea, ¿van a rendir sus conclusiones? Sí. Los que tengan la opinión de que ya no tengan presencia en México, pues que lo digan, que abiertamente se diga. Nosotros abiertamente decimos que le pedimos al grupo de expertos que se quede y le pedimos al gobierno que se amplíe el plazo para que sigan teniendo acceso a la indagatoria, haciendo aportaciones, manteniendo el seguimiento, clarito, no tengamos miedo a las posiciones públicas. El grupo parlamentario del PRD está porque la Comisión Interamericana decida que permanezcan en territorio nacional y le pide al gobierno federal, ¿sí?, que acepte ampliando el plazo del acuerdo para que sigan interviniendo. Parece que el presidente Peña tomó ya posición desde donde está en su gira de trabajo. Es un error del gobierno, es un error del gobierno, ya lo hemos repetido, es una consideración de que hay un ambiente social estable para tomar esta decisión y empezar a dejar que los hechos transiten, que se queden las cosas así y que esta indagatoria, que por cierto nunca se va a cerrar, estoy claro que nunca se va a cerrar, pero nunca pudo esclarecer el paradero de los restos o de los restos o de los cuerpos de las personas desaparecidas, nunca pudo determinarse. Nadie pone en duda que en Cocula, en su basurero, haya habido eventos de fuego, nadie. Lo que está en duda es que si ahí se dio la incineración de esos 43 cuerpos o fueron dispersados. Eso es. Lo que también nosotros decimos es que nunca se alcanzó a los responsables intelectuales y al ambiente de la narcopolítica en Guerrero. Eso que permitió es las condiciones para que se diera estos hechos de horror. Así es que lo que quiere el gobierno es ya crear las condiciones para que este asunto se vaya diluyendo, que se vaya nunca olvidando, va a quedar como un hecho muy grave de impunidad en estos tiempos. Y ahí podemos relatar cuántos hechos que la sociedad tiene como impunes, como gravemente impunes en nuestra historia de la relación autoridad-sociedad. Y este es el ejemplo también. A ver, no hay una acción del Estado para garantizar el ejercicio de la autoridad. No puede haber una vida social plena cuando la autoridad no puede desplegar las funciones a las que está obligada. ¿Y sobre el procesamiento que debe de llevar la ley? Bien, bueno, pues afortunadamente ya el INE concluyó el estudio de las firmas, la determinación cuantificada de ellas y le informa al Senado que son el número suficiente de firmas ciudadanas las que apoyan. Se le dará desde ayer el presidente en sus facultades dio trámite turnando a las comisiones de dictamen. Hoy se informará al Pleno, pero decirles que las organizaciones civiles promoventes de la ley 3 de 3 y otras más están sentadas ya en la mesa de negociación a raíz de los planteamientos que ha hecho el PAN y el PRD. No sé si al PRI y al Verde le gusten, pero ya aceptaron, ya están sentadas y en toda la amplitud de la negociación de las leyes secundarias, porque recuerda que solamente las organizaciones sociales presentaron sobre una ley, pero ellos van a tener asiento, voz, no voto, asiento, voz en los temas de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que son 7, 3 que van a ir a diputados como Cámara de Origen y 4 que se van a quedar acá en el Senado.
Ese es lo importante, que ya esto evolucionó para bien y que esperamos que en estas 2 semanas que restan del periodo podamos construir buenos productos legislativos. Eso es lo que puedo decir. Senador, insistiéndole con esto del grupo de expertos, usted califica como un error la decisión del presidente Peña Nieto de no prorrogar su permanencia en el país, pero todo sale a través de un común acuerdo en el que una de las partes puede decir que ya finalizó la coadyuvancia. En este caso el gobierno no está en su derecho de decir que ya no quiere la coadyuvancia del grupo de expertos y que sea el Estado mexicano el que resuelva este caso. A ver, primero, las autoridades mexicanas siempre han conducido la investigación. El grupo de expertos no tenía atribuciones de autoridad para inclusive tomar declaraciones, ¿verdad? Las declaraciones que, por ejemplo, el ejército se negó a que fueran tomadas a sus elementos, no iban a ser tomadas por el grupo de expertos, eran por la autoridad mexicana. Y sí tiene derecho el gobierno a separarse del acuerdo o a no prorrogar el acuerdo, solamente que esa decisión nosotros la consideramos un error, falta de sensibilidad, consideración que hay un ambiente social de estabilidad para ir dando pasos para dar por concluida de manera real la investigación. Eso es lo que consideramos nosotros y nos estamos pronunciando no por primera vez, sino con antelación lo hemos hecho. Y una segunda pregunta, no sé si usted ya tuvo oportunidad de ver un video que circula en redes sociales de elementos del ejército mexicano que torturan a una mujer asfixiándola. Yo le quiero preguntar si este simple hecho de violación flagrante a los derechos humanos no mancha a una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, mira, sí lo vi. Afortunadamente es un video del cual ya hay un procesamiento legal. Está detenido un cabo y un capitán. Falta por determinar quién de la Policía Federal también está ahí presente. Creo que ya hay acciones legales. La violación a la ley pues es no natural, pero sí es común. Lo que debe haber es sanción para el que viole la ley. Que se cometa el delito de tortura es un desafortunado hecho que ocurre en muchas ocasiones en las investigaciones en México. Es una deformación del comportamiento de la autoridad, es una deformación, pero que quien lo haga reciba su sanción es lo importante. Así es que lo que hay que estar pendiente es que los involucrados sean procesados debidamente y sean sentenciados con la pena mayor. Pero le insisto, senador, el hecho mancha el prestigio. No, o sea, toda sociedad puede tener desviaciones, toda institución puede tener desviaciones, pero si el orden legal es capaz de sancionar a los responsables, ahí está la restitución de la acción de la institución. Buenas tardes, senadores. Preguntarles, aprovechando la estancia aquí del señor presidente municipal de Huamoxtitlán, la CEPAL habla de que aumentó la pobreza en México. MID, el titular de la Sedesol, dice que no puede ser cierto porque tenemos el PIB más alto de toda la región. Preguntarles si no es el hecho de la pobreza, la situación, el fermento para la presencia del narcotráfico tan intensa en la zona de Michoacán, y también preguntárselo, hacerlo extensivo al senador de Michoacán, por favor, y su opinión. Primero, senador. que nos haga una reflexión general del PIB, PAF, PUF, de la economía mexicana y de los asuntos de pobreza, el señor Ríos Peters. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que sin duda alguna en estas zonas, ya lo dijo el presidente Mario, cuando hablamos de la montaña hablamos de un lugar en el que el Índice de Desarrollo Humano y Social, que anualmente publicita el PNUD de Naciones Unidas, gran parte de los municipios de la región de la que estamos hablando tienen condiciones de desarrollo humano y social, educación, salud, alimentación, similares a las que se tienen en el África subsahariana. En esa misma dimensión es la pobreza que se vive en estos lugares. Sin embargo, esto no es la razón para la que esté pasando esto. Para que bandas de actores criminales de distinta naturaleza ataquen
señalen que van a ir en contra de una autoridad municipal, eso habla de un deterioro distinto, habla de un deterioro del Estado de Derecho, habla de un deterioro de la presencia de gobernabilidad de los distintos órdenes de gobierno. Vuelvo a celebrar que esté aquí un presidente municipal y le agradezco a los medios especialmente que han sido atentos a cosas tan simples como decir, yo no quiero revelar la fuente, porque él viene a representar tal vez a varias decenas de presidentes municipales que por preocupación, por miedo, porque esto ocurrió el día de ayer, él está aquí a partir de que en Cabildo Abierto lo dijo, en sesión de Cabildo Abierto. ¿Quiénes lo están apoyando? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los adversarios que tienen frente? Los actores criminales que quieren ir en contra de quien la gente votó. ¿Qué necesitamos? Cerrar filas. Pero yo creo que es muy desafortunado cuando se usa el discurso de la pobreza, de la marginación, para tratar de darle la vuelta al colapso que tiene la actividad institucional. Mario y termina Raúl. Mario, te hablan de si la pobreza es la causa de la criminalidad o de existencia de bandas criminales en tu municipio. Pues lo que dijo Armando Ríos Peter creo que está acertado, independientemente que también podría ser una parte también en cuanto a gente que está desempleada, y eso también cuenta demasiado de que la gente esté activa para no meterse a este tipo de delincuencias. Gracias. Raúl, por favor, tema Michoacán. Sí, en el caso de Michoacán, Gracias. puede ser un factor la pobreza, pero no necesariamente es el único factor. Hay regiones de Michoacán, en la zona de Los Reyes, de Zamora, que son valles muy ricos, aguacatero uno, de verduras otros, de legumbres otro. En la zona de Uruapan también, que se han presentado incidentes en estos días y en otros años se han presentado, que son zonas que económicamente están en un buen nivel económico, de desarrollo económico. Y hay una zona de todo Tierra Caliente y la costa del estado que efectivamente tiene índices de desarrollo humano muy pobres y que no existen oportunidades, pero no es el único elemento. Lo que dice el senador Armando es real, o sea, hay ciudades importantes, hay recursos importantes y hay una desatención institucional para atender el problema de la inseguridad, que la estrategia fundamentalmente se ha basado en más policías y más soldados y no en acciones colaterales que vengan a detonar el desarrollo y que ayuden a la gente a una mejor convivencia. Para usted, senador Barbosa, Sí. si me hiciera el favor de un comentario sobre el hecho de el otorgamiento de 73 mil millones de pesos a Pemex para su rescate, ¿se le deberá dar seguimiento? Bueno, ¿Esta estrategia no está equivocada? Por Mira, favor, gracias. necesitamos hacer una profunda reflexión sobre el destino de Pemex. ¿A dónde va Pemex? Es un asunto que estamos en el grupo parlamentario ya por concluir y es cuando vamos a poder hablar. Primero se anuncia un recorte en su gasto de 100 mil millones y ahora se dice que hay un apoyo de 73 mil, ¿sí? Como que suena a contradicción. El régimen fiscal se modifica para que pueda tener más recursos, pero se le ponen una serie de limitaciones de endeudamiento, recortes. ¿Hacia dónde va Pemex? Es un asunto que hay que responder de manera técnica. Yo me comprometo a que el martes podamos tener una posición por grupo parlamentario, porque ya está en mi escritorio un documento sobre a dónde va Pemex, cuál es el Pemex que hoy existe y hacia dónde lo quieren llevar, a una pequeña empresa, a su desaparición, cuál es el destino de Pemex, porque las decisiones que se toman sin duda tendrán razones financieras, sin duda que sí. Vamos a ver qué tanta viabilidad para este gobierno, para este régimen político tiene esta empresa productiva del país, ya no paraestatal, productiva para el país que es Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Su última pregunta, Andrea Becerril, La Jornada. Gracias, Andrea Becerril de La Jornada. Senador, yo nomás quisiera saber si en este asunto del GIEI, ustedes lo van a hacer formalmente ese planteamiento de que al gobierno de que se queden, si no había la posibilidad de que lo tomen como el asunto de Trump, de que sea una demanda que hagan a través de las redes sociales, dada la importancia del asunto. Bueno, nosotros fijamos posición política pública, no en esta ocasión, desde ocasiones anteriores. Tú misma has dado cuenta en notas
de la jornada y con tu autoría de esta posición de nosotros, cosa que agradecemos. No tenemos una decisión de hacer una comunicación oficial, pero es una buena idea, para que quede constancia también, porque yo veo que la decisión desde el gobierno está tomada, nunca había tomado posición al respecto el presidente de la República, y hoy toma posición en este asunto. Así es que yo nada más espero, después de que esto se resuelva así, cuál va a ser la opinión y la posición de los organismos internacionales de derechos humanos que tienen una profunda solidaridad entre ellos. Quiero saber cuál va a ser la calificación de país en materia de derechos humanos para México, la que den organismos internacionales. Quiero ver todas las consecuencias de este error, lo que nosotros calificamos como error por un asunto de arrogancia política, cuando sienten que el ambiente social ya no es el que hubo, quieren avanzar con la decisión para que salga el GIEI de México. No va a salir, va a seguir aquí haciendo actividades, podrán renovar sus integrantes, podrán renovarse. Vamos a ver cuál es la razón ética para impedirles el acceso a las investigaciones aún sin el convenio. Quiero ver esa negativa, que aún sin el convenio le nieguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su grupo de expertos enviados, que son los hoy del GIEI, llamado así, GIEI, ¿sí?, para que se les niegue toda organización de derechos humanos hoy, en la importancia que los derechos humanos tienen en el mundo, en nuestra época. Son de los paradigmas de nuestra época. ¿No es así? Todos, cuando tenemos una situación complicada, en lo primero que pensamos es en el argumento de los derechos humanos, ¿sí? Y cuando hablamos de hechos horrendos, de la desaparición de 43 alumnos pobres de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿sí?, estaremos pensando que debemos de rechazar la presencia y participación e intervención de organizaciones de derechos humanos. Quiero esa respuesta, quiero esa respuesta, si ya es la cerrazón para que cualquier organización de derechos humanos tenga presencia. Y la respuesta va a ser un eufemismo, va a ser una simulación, diciendo que van a tener la apertura, pero en realidad lo que quieren ya es cerrar la investigación. Esa es la decisión del Estado, de cerrar la investigación, y nosotros en el PRD nunca estaremos de acuerdo. Por eso sí me gustaría que el presidente del Senado diga abiertamente si está a favor de que se queden o que se vayan, y no que nos diga que emitan conclusiones, que primero emitan conclusiones. Eso lo van a hacer, eso lo van a hacer. Entonces nosotros sí nos pronunciamos porque los órganos del Estado también opinen en asuntos de derechos humanos. Es respetuoso el exhorto, es respetuoso, es comedido. Yo espero una opinión del presidente del Senado para que abiertamente diga si quiere que se queden o que se vayan. No como que todos y apenas están empezando. Gracias.